Saludamos a esta hora a la periodista Salud Hernández. Salud. ¿Dónde está Salud? Bienvenida a la W. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. También Encantada. está con nosotros el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. El senador Iván Cepeda. Senador, bienvenido a la W. Gracias, Vicky. Saludo a las personas que me acompañan en este panel y a quienes nos escuchan en este momento. Y también está con nosotros el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara. Bienvenido Hola a la Vicky, W. gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos aquí del panel y a los oyentes. Pues gracias por acompañarnos. Mire, el pasado viernes uno podría decir que se rompió la calma del proceso de paz después de esas horas de zozobra que se vivieron porque alias el Paisa oímos de todos que se había ido del proceso, que había desertado, que se había ido acompañado de 60 hombres, que ya no iba a volver al proceso. Luego vino al otro día un trino de Timochenko diciendo, no, mire, él salió por razones de seguridad de la zona veredal. Y finalmente apareció Iván Márquez en la zona veredal, regresó alias el Paisa y lo que dijo sencillamente era que estaba en un sendero ecológico, haciendo algunas cosas en un sendero ecológico. ¿Esta será la verdad o todavía no sabemos la verdad? Salud, empiezo con usted. Pues ¿tú qué crees? Que estaba en un sendero ecológico, de verdad. Pues de pronto a lo mejor está buscando el sendero ecológico para luego poner al frente del negocio del paseo a los secuestrados, a muchos de los secuestrados a los que mandó varios años por senderos ecológicos. No sé, de pronto. Pero bueno, es una tomadura de pelo permanente. Obviamente que el Paisa tenía la intención de irse. Si no, no se va Iván Márquez hasta allá para intentar rescatarlo porque su jefe natural es Iván Márquez. El Paisa es un matón de tiempo completo, el Paisa ha seguido amedrentando gente, el Paisa es un personaje siniestro, quizá de los más sanguinarios que tenga la guerrilla. De ahí la preocupación de la gente de San Vicente que se unía a la disidencia, pero que el que la hayan detenido esta vez no significa que más adelante no se pueda salir. Yo creo que es una persona que tendrían que monitorearla porque es un peligro. Siempre lo ha sido y es muy matón y él no está dispuesto a someterse a la justicia especial para la paz porque le parece una humillación. Obviamente no se fue a ningún paseo ecológico, obviamente no tiene ningún problema de seguridad. Si ustedes conocieran Miravalle, sabrían que es la zona, yo creo como la escogió el Paisa, que es muy bueno en eso, es de todas las zonas que hay en el país es la más segura de todas porque está en un filo. Eso tú para entrar, además, igual que yo llego en mototaxi a cualquier zona, pero tú a la del Paisa no llegas así. Tienes 2 controles y si no tienes cita previa no te aceptan. Y además es que es muy fácil porque es un filo de una montaña y es una línea. Él lo controla. El problema de seguridad no tiene ninguno. Además está en un enclave que es zona de él, siempre ha sido de él y siempre va a seguir siendo de él. Luego, pero que no nos cuenten tonterías como lo del paseo ecológico, porque es que insulta la inteligencia de la gente. Se creen que son pendejos y va el gobierno, que se erige siempre en vocero de las FARC y además avala semejante mentira. Entonces, hombre, que sean más serios, que sean más serios. Claro que se fue. Claro que tenía intención y tuvo que venir a ver en el último minuto a ver si lo sacaba, pero yo sí le monitorearía al Paisa porque es un criminal y sigue siéndolo y sigue amenazando gente. ¿Qué dice el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón? Pues muy grave, Vicky, muy grave porque me parece que al país no se le puede seguir burlando de esa manera, porque la transparencia es necesaria. Yo soy el primero que le digo, a mí me tocó tomar más decisiones para golpear esas estructuras que quizá nadie en el país. Y soy el primero que le digo, yo no quiero ver a Colombia de regreso, no quiero ver a Colombia en reversa. Yo quiero que en el país hablemos de tecnología, de economía, de empleo. Pero mientras estas cosas pasen, es la sociedad colombiana la que está envenenada. La gente se molesta mucho, porque primero no hay transparencia. La transparencia es necesaria en la democracia, que se digan las cosas como son, con la claridad que es, de frente al país. Y por el otro lado, una vez se digan las cosas, una vez se aclaren las cosas, tomar los correctivos, pero decirlo de cara al país, de frente. Esto que pasó, además generó una evidencia que a las Fuerzas Armadas no les permiten hacer su trabajo, que es verificar, controlar el territorio y demás, sino que incluso les dilatan su accionar o prácticamente se les dice no pueden decir lo que está ocurriendo. En buena hora el señor ya está ahí. Y espero que eso sea lo que ocurre en adelante, pero que lo que ha ocurrido en Tumaco, lo que ha ocurrido en el Cauca, lo que ha ocurrido en el Guaviare, lo que ha ocurrido ahora en esta zona del Caquetá y lo que está ocurriendo en el Catatumbo, sirva para de una vez por todas hablar claro, desenmascarar lo que está ocurriendo. Es que es incluso la mejor manera de poder avanzar y terminar
estos temas, pero de verdad ha sido una total falta de seriedad y eso mina la confianza. Y yo les digo, ahora que estoy caminando de nuevo el país, estas opiniones de preocupación no son de los estratos altos, son del ciudadano de a pie que se molesta mucho, que le toca trabajar muy duro, que le toca tener una cantidad de tareas en la vida, le toca pagar impuestos, los persiguen las autoridades y sienten en cambio que quedan unos tipos que pueden hacer lo que les dé la gana. No puede ser. ¿Qué dice Rodrigo Lara? Pues no, yo creo que el tema es muy preocupante porque lo leo como una forma de mantener una amenaza latente por parte de algunos sectores de las FARC, en el sentido de decir muy sutilmente, miren, este es el riesgo que enfrenta el país y es regresar nuevamente a la confrontación, nuevamente a la guerra, y lo materializan sutilmente con la salida del señor Paisa, que es un mensaje. En sí, en el fondo, es una amenaza. Y es una amenaza al mismo tiempo que se apoya en la existencia de estas disidencias que observo están muy organizadas, y si nosotros miramos el guarismo, pues estamos hablando de 1.000 a 1.400 hombres en armas, es decir, el tamaño del ELN hoy en día son disidencias. Y encontramos que estas disidencias están muy organizadas naturalmente en las zonas donde hay producción de narcotráfico. Y la más visible de ellas es la del señor Gentil Duarte, que estuvo en la mesa de negociación, negociando, y cuando se termina la mesa de negociación regresa inmediatamente a organizar en el Guaviare su disidencia. Entonces, eso es un poco el mensaje, es mantener en vilo al país y decir, miren, este es el riesgo y nosotros golpeamos la mesa y exigimos que esto se haga de determinada manera. Yo lo veo y lo leo y por eso me parece que es un mensaje absolutamente deleznable y que concluyen con cinismo. Se fue a hacer una caminata ecológica. Permítame escuchar al senador Iván Cepeda. No crea, esto se ve como 3 contra 1, pero tampoco. ¿Por qué, Vicky? Suele ser siempre, ¿Por qué, antes Vicky? era siempre todos contra mí, así que haya 3 contra 1 me parece Cita, buenísimo salud. por una vez. Ay, ay, ay. Sí, Bueno, con todos los mire, gobiernistas. Vicky, yo creo lo siguiente. Es indudable que el proceso de paz tiene problemas y dificultades que tienen que ver con muy diversa gama de asuntos. Y es evidente que también se han producido un hecho de deserciones y que hay hoy un grupo de gente que está ubicada en las disidencias o como se han llamado disidencias de las FARC. El número que entrega el Ministerio de Defensa es de 800 personas hasta el día de hoy. 800 de 12.500 que hacen parte del grupo total de las FARC que ha pasado a dejar las armas y a estar en la posibilidad de la reincorporación. Bueno, a mi modo de ver, ese es un hecho preocupante y que hay que explicarse y que hay que intentar entender como parte de una serie de asuntos que deberían ser el objeto del análisis, porque es cierto, doctor Pinzón, que hay gente envenenada, pero hay gente que está envenenando también. A mi modo de ver, no es responsable que el señor alcalde de San Vicente del Caguán salga con una versión completamente acabada de los hechos, que le atribuye además a personas de las fuerzas militares y que en últimas no es cierta. Es decir, el hecho es que este señor está hoy en el proceso de paz, no se ha ido, él tiene permiso para salir y entrar de la zona, eso es parte de los acuerdos, y a mi modo de ver, jugar con eso no está bien, porque aquí el problema es qué es lo que se quiere que esta gente vuelva a la situación en la que estaba antes. Ese es el objeto de utilizar esto de manera política y con propaganda política. A mi modo de ver, ese no es un camino que debiera ser el que toman las personas que quieren que este país realmente cambie y que podamos realmente superar el conflicto armado. Yo creo que sí hay asuntos en los cuales se pueden hacer acusaciones a las FARC de haber podido hacer mucho mejor las cosas en el acuerdo, pero yo creo que las FARC están cumpliendo el acuerdo. Es decir, a mi modo de ver, es cierto que han dejado las armas, es cierto que han asumido la posibilidad de convertirse en una fuerza política y están dando los pasos conducentes a eso. Pero el Paisa sí ha querido y quiere estar en el proceso de paz. Bueno, creo que lo ha dicho, ¿no? Creo que esa es la evidencia de Mira, lo que ha venido ocurriendo en la zona, pero digamos más allá de eso, Él no estaba más allá del él hecho. no estaba obligado
no le está siguiendo la corriente mientras sigue su negocio con el narcotráfico. Pero de eso hay estar allá. evidencia, pregunto yo. No, le pregunto. Bueno, sí, hay señalamientos de que... Hay señalamientos, pero digo, de que evidencia. le estaba diciendo, pero lo que están diciendo... Y Pero están perdóneme, para pero no pasar por encima de un hecho tan importante, usted acaba de decir que el país está en el de las narcotráfico. disidencias, de las disidencias, Ah, las de disidencias, las sí. disidencias de Sí, las FARC. eso es cierto. Bueno, y lo que le quiero decir, ustedes tienen evidencias y lo han planteado de que él estaba obligado a estar en el proceso de paz y que en algún momento La se evidencia es puede que está ir ahí. o no. No, pero cualquier cosa puede ocurrir, pero el hecho es que hasta hoy, estamos hablando en esta fecha de hoy, 30 de noviembre de 2017, ese señor está en el proceso. Sí, pero hay una cosa, Entonces, pero simplemente que quisiera terminar con una afirmación que es la siguiente. A mi modo de ver, más que discutir el asunto de tal o cual jefe en particular, aquí el problema es el siguiente. Desde hace varios procesos de paz, o mejor dicho, desde hace todos los procesos de paz, enfrentamos este mismo fenómeno de las disidencias. El último caso, que a mi modo de ver valdría la pena examinar, es el de los señores del Clan del Golfo. Los señores del Clan del Golfo estuvieron con el Ejército Popular de Liberación y se desmovilizaron, se volvieron a meter en las Autodefensas Unidas de Colombia, volvieron después de las Autodefensas Unidas de Colombia a delinquir y hoy son esa organización que ellos llaman autodefensas gaitanistas. Bueno, ¿cómo es posible que han pasado 3 procesos de intento de desmovilizar y esa gente siga ahí? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué Colombia tiene, digamos, la permanente y la constante de que hay un proceso de paz e inmediatamente surgen estos grupos residuales que van convirtiéndose en fenómenos como este que estoy mencionando? El señor Otoniel tiene hoy a 3.500 personas muy bien armadas bajo su mando. Sí, ¿qué iba a decir Salud? No, iba a decir 2 cosas. Una, que sí se fue. Es decir, que eso no fue un invento del alcalde de San Vicente, sí se fue. Además, se sabía hace tiempo que era de las personas que se podía ir. Pero hay una cosa que tiene razón el senador. Es decir, conforme a un proceso de paz, pues unos podemos estar completamente de desacuerdo cómo se lleva a cabo, pero las FARC en su mayoría están cumpliendo. Es decir, ¿no entregaron todas las caletas? Por supuesto que no, pero sabíamos que no las iban a entregar todas. Pero en términos generales, los que decíamos y aventurábamos que hay un porcentaje siempre en todos los procesos de paz de gente que no se suma a eso, lo han cumplido. Es decir, hay un porcentaje que se va a ir a la disidencia y se van a seguir yendo a la disidencia, porque el gobierno no está cumpliendo lo que dicen y porque las FARC no eran una organización política, y porque además este proceso de paz es unos cuantos arreglando su situación y otros esperando a ver si se le arreglan la suya. Si no se la arreglan, pues se van a la disidencia. ¿Y por qué existe el Clan del Golfo y por qué van a existir las FARC? En San Vicente del Caguán no hay narcotráfico, no nos confundamos. La disidencia está vacunando de una forma terrorífica a los ganaderos, a los comerciantes, a los empresarios, pero de tal forma que hay gente que se ha tenido que ir ya. Es decir, están vacunándolos de manera terrorífica. En San Vicente no hay narcotráfico, salvo en algunos. Tiene 103 veredas. Luego en algunas hay narco, pero la mayoría de San Vicente es ganadero. El paisa sí se fue. El paisa se va a poder ir en el futuro. De pronto, es un matón, no le gusta tener que admitir que es un criminal de 7 suelas. Decía hoy Santrich que es un comunista insobornable. No, es un matón, a lo mejor es comunista, pero del ala de stalinista, de los que mató 40 millones de personas. De pronto ese es el comunismo al que se refiere. Lo que quiero decir es... las FARC están cumpliendo y la FARC también tiene su parte de razón, porque yo he estado en algunos campamentos y son una vergüenza, la misma vergüenza que ha sido este gobierno, que no cumple con nada, porque ahora somos 3 contra 1, porque 2 señores de aquí resulta que se han pasado de bando, porque si no sería 3 contra 1 como siempre, porque ellos sí aprobaron el proceso de paz, les parecía maravillosos y nosotros éramos enemigos de la paz cuando criticábamos las cosas que están sucediendo. Es una vergüenza ir a los campamentos de la FARC, es una vergüenza ir a esas zonas, porque no las terminaron, porque se han robado la plata, porque hicieron unos contratos a dedo y han incumplido sistemáticamente, porque les han prometido cosas que no pueden cumplir, porque el presidente Santos, como toda su gente, viven en una burbuja y se creen sus propias mentiras. Entonces les han prometido cosas que no pueden cumplir y la gente está aburrida allí, llevan 10 meses aburridos y pretende que una gente que se dedicó desde los 12, 11, 10, 13 años a matar, que es lo que les han entrenado, que son analfabetos completos porque no están estudiando primaria, que de pronto vayan a hacer proyectos productivos y de pronto se interesen por cosas y les han prometido tierra y no hay tierra, porque no la hay. Y la tierra que hay es la de los comandantes, que no la quieren soltar. Entonces, el gobierno tiene su culpa también, no puede lavarse las manos. ¿Que hay una gente de la FARC que se van a ir a la disidencia? Por supuesto que se van a seguir yendo a la disidencia, porque yo hablé con guerrilleros y me han dicho, si no nos cumplen nos vamos. Y no es 1 ni 2, son muchos. Son muchos que se van a ir a la disidencia, pero el gobierno tiene su parte de culpa porque el gobierno es inútil de todo, manifiestamente inútil, inepto, incapaz y mentiroso.
Entonces, ¿les han incumplido a la FARC? Les han incumplido. Pero el 70% de la FARC no están delinquiendo. Esa es la verdad. Yo voy a interrumpir la salud porque Otra cosa que no me guste, usted cómo se hizo han una llegado. afirmación ahorita que yo sí no puedo aceptar. Bueno, me Y no parece se la muy bien. acepto con toda claridad. Yo nunca llamé enemigo de la paz a nadie. De hecho, si algo Pero su lamenté, jefe sí. bueno, pero yo no. Y yo no soy mi jefe. Yo soy Juan bueno. Carlos Pinzón Bueno. Tengo carácter y tengo decisiones propias. Y toda la vida he obrado con mucha claridad. Hablándole de frente al país y haciendo las cosas con los pantalones propios. Yo no uso pantalones prestados de nadie. Y menos en las decisiones que a mí me tocó tomar. Entonces, salud. Con mucha franqueza. Ojo con esas afirmaciones y generalizaciones, porque aquí lo que está en juego es el país. Y el país tiene hoy una serie de situaciones muy delicadas. Primero, senador Cepeda, claro que el alcalde sí dijo lo que era. Y dijo, en efecto, que había unas personas que se habían salido y lo manifestó. Es que es el alcalde del pueblo. Es que él es el jefe de toda esa gente que hay allá. Pero resulta que aquí quedamos en una situación donde los exmiembros de un grupo armado terrorista están en equidad y en igualdad que cualquier ciudadano y que cualquier autoridad. Ojo con eso. El alcalde estaba en su deber de informarle al país y las Fuerzas Armadas también, por el ánimo de proteger. Ahora, que el señor se salió y vinieron los jefes de las FARC que se van a beneficiar directamente de beneficios políticos, jurídicos y demás, no como las bases. Que de una u otra manera eso es un reto muy complicado en el que estamos y que tenemos que mirar este tema futuro. Pues fueron allá y obviamente convencieron seguramente, aquí estoy especulando, no lo sé, estoy especulando, y convencieron a este señor de que en efecto se metiera de nuevo al tema del proceso de paz. Ojo, yo que he dicho siempre, y lo digo con mucha franqueza, yo no quiero ver a Colombia regresando para atrás, porque precisamente hay unos que no hablamos, sino que nos tocó actuar con decisión, por el bien de Colombia, pensando en que el país pase esta página, que haya reconciliación nacional, pero la verdad, la única reconciliación posible es con transparencia, es diciendo las cosas como son. No puede ser que aquí en su momento yo dije, aquí hay más caletas, y entonces se ponen bravos con uno y no con los que guardan las caletas. No puede ser que aquí se diga, nos van a inundar de coca, y resulta que aquí se pone todo el mundo bravo es con el que lo anuncia y no con los que están en el negocio de la coca. Esas son las cosas que es importante que en el país se hable claro, haya transparencia para que haya reconciliación. Ahora, si quiere, me dice si usted se cambió de bando o no. Lo que decía Salud. Espéreme un segundito, doctor. ¿O no le interesa entrar en ese punto? No, el que usted quiera, Vicky. No, es que yo tengo una duda y me gustaría que, para salir del tema del país y meternos en el tema grueso de las disidencias y de los desertores y de los incumplimientos del gobierno, que yo creo que Salud pues tocó ese tema anticipadamente, pero es la clave de lo que estamos hablando hoy aquí. Fíjese usted que aquí hemos escuchado que no, que sí se fue, dice Iván Cepeda, pero lo cierto es que hoy está. Díganos si nos puede sacar de esta duda. ¿Sí se fue, aunque hoy esté? No, mire, yo actúo sobre base de hechos, por eso me parece que la afirmación del señor alcalde de San Vicente fue irresponsable. O sea, Porque nunca se fue. Él no dijo que se había ido de la zona. Él lo que dijo es que se había ido del proceso de paz. Pero Dijo nunca salió del clarísimamente. proceso. No, ¿Por qué tuvieron que mandar a Iván Márquez? ¿Por qué yo no sé, terminó yo no sé yendo? cómo funcionan en ese tipo de circunstancias, pero el hecho de hoy es que él está en el proceso. Pero digo, más allá de esta discusión, que es a mi modo de ver la accidental, podemos en algún momento dilucidarla. Aquí el problema de fondo es otro. El problema de fondo es el problema del narcotráfico. Ese es el problema de fondo. Colombia ha hecho numerosos procesos de paz y con una o dos excepciones tenemos circunstancias en las que hay grupos que reinciden y que están perfectamente ligados a este tema. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? Porque en Colombia tenemos que afrontar, tras un proceso que a mi modo de ver ha sido exitoso y que le ha traído al país cosas muy importantes, estos problemas que estamos afrontando. Yo se lo voy a decir, porque el problema que tenemos con el narcotráfico es un problema que no hemos podido resolver y que no vamos a resolver por la vía que vamos. Es decir, esta circunstancia que hoy hay se va a seguir reproduciendo y se va a reproducir si hay incluso un proceso que saque al ELN del conflicto armado, porque la economía del narcotráfico es un polo de atracción que, digamos, es muy poderoso con relación a esto. Y podemos discutir, a mi modo de ver, si queremos hacer una discusión seria y que esto no se convierta en lo que se convierte en estos foros regularmente, que es una especie de feria de insultos y de desagravios, en fin, si queremos abordar un problema serio, ese es el problema que hay que abocar hoy.
porque es el que está en el fondo de lo que está pasando en Tumaco, de lo que está pasando en el Catatumbo, de lo que está pasando en Guaviare. En San Vicente del Caguán no hay la disidencia de Gentil Duarte. La disidencia de Gentil Duarte está en Guaviare. No. Entonces yo, con la gente que hablé, pues todo el Bueno, mundo inventa, ¿no? Uno va allí, Salud, pero habla yo con muchísima estoy gente y todo el tratando mundo de hablar de una manera inventa. tranquila No, y pero es que sosegada. usted está diciendo... Pero si usted quiere podemos elevar el tono. Pero no, lo yo que estoy elevando el invitando es tono. una Es la discusión disidencia de Gentil. fondo. Estoy buscando una discusión empezamos con de fondo y premisas. esa discusión de fondo tiene que ver con este problema que estoy planteando. Ahora podemos discutir sobre asuntos accidentales también. No, pero no diga cosas que no son ciertas. Es decir, la disidencia, le guste o no le guste, además, ¿qué más da? ¿Qué más da, como usted muy bien dice? El problema de fondo no es si Gentil Duarte es o no es, eso es lo de menos. Lo demás es el narcotráfico, que tuvo la culpa también el proceso de paz, que se haya multiplicado por 3 Esa es los una buena cultivos. discusión, por ejemplo. Pero no Podemos diga que darla. no es Gentil porque es Gentil. Y No, diga lo que pues, estoy además, diciendo ¿qué es más que da? Porque Gentil mañana Duarte lo está en detienen, lo Guaviare, matan. no está en Caquetá. Ese es el problema. Está también en Puede ser Caquetá. que esté Vaya, creciendo, usted con su escolta, Por además favor, puede, yo vaya, voy todo vaya, el tiempo a pues las zonas de este vaya, país. pues vaya, A ver, le No eres la recomiendo. única que recorre este No país. soy la Salud. única, no, pero vaya allí y pregunte quién es el que manda. A ver, doctor vez- Lara, perdóneme un segundito, escuchemos a Rodrigo Lara. Pues mire, yo, la verdad, yo no puedo expresar ninguna satisfacción inconfesable respecto de estos problemas que enfrenta el país. Yo entiendo pues que Salud, que siempre ha creído que esto no funciona, pues no puede ocultar su satisfacción cuando su sistema de creencias se confirma. Y dice, yo lo dije y nadie más lo dijo. A mí me parece que a nosotros Eso no lo he nos dicho, eso lo corresponde... estás diciendo. No pongas en mi boca lo Pero que es no que he estás dicho. diciendo que aquí No, se no he voltean dicho- y que no he dicho voltean que de nadie más campo. lo ha dicho, no pongas Aquí en mi hemos, boca. las cosas no son ni Bueno, negras eso ni sí, blancas, vale, las cosas tú tienen puedes, pero no matices. digas que yo he dicho. Las cosas No. tienen matices, hay aspectos que siempre se han apoyado de una terminación de un conflicto que ganaron las fuerzas militares y otras no. Entonces tampoco vengas aquí a catalogarnos como lo hiciste ahora, por favor. En todo caso, el problema es sumamente complejo. Yo sí observo que ha habido una inoperancia absoluta en lo que tiene que ver con la implementación material de estos acuerdos. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, con la incertidumbre jurídica que enfrentan las personas que se han desmovilizado. Es absolutamente incomprensible que, por ejemplo, hecho el acto legislativo sobre la JEP en el mes de marzo, el gobierno nacional apenas, el Ministerio del Interior apenas esté presentando la ley estatutaria en el Congreso en este momento. Todo eso lleva a una serie de demoras en la implementación que pueden presentarse este tipo de situaciones. Entonces, y ni hablar, y Salud sí lo dijo, ni hablar de lo que ha sido la implementación material. Yo creo que los actores responsables de esta implementación, a saber el Ministerio del Interior y el Ministerio para el Posconflicto, creo que se llama, pues han estado más preocupados por la agenda electoral y la instrumentalización del proceso de paz que por de verdad hacer materializar las cosas. La verdad es que esto es una victoria de las fuerzas militares, una victoria, y bueno, yo creo que Juan Carlos conoce bien la situación porque estuvo en el frente de batalla, una victoria de las fuerzas militares que terminó en una mesa de negociación, y esa es la lectura que tenemos. Y esto tenía la necesidad de implementarlo materialmente en las regiones para que estos señores que están en esas zonas de concentración que yo también he visitado, pues no terminen yéndose buscando alternativas nuevas. Cuando uno habla de las disidencias, escucha muchas cosas. Escucha que empezamos en 400, luego que el Ministerio de Defensa acepta que son 800 y luego queda la sensación de que de repente no sabemos cuántos son en realidad. Hoy esos grupos disidentes tienen una presencia en muchas zonas, ya mencionaban aquí algunas, Guaviare, Guainía, Vichada, pero otros grupos de estudio como la Fundación Paz y Reconciliación o como Ideas para la Paz dicen que están en norte de Santander, que están además en Putumayo, que están en Cauca, en Nariño, en Valle, en Chocó. O sea, pareciera que han ido como copando unos espacios en los cuales también el gobierno pues ha sido ineficaz a la hora del proceso de paz y a la hora de encontrar a las FARC en unos puntos específicos, estas zonas veredales tras el proceso. Otros se atreven a decir que es la retaguardia de los que están en el proceso de paz. Quiero escucharlos a ustedes sobre esto, porque hay quienes dicen que son el brazo armado, son el plan B de las FARC que están en el proceso de paz. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sobre eso le haría el siguiente análisis. Desde que se sabía que había un proceso de paz y por la experiencia histórica que ha vivido el país, siempre hay una estimación que un segmento, un sector,
típicamente vuelve a sus actividades criminales, por las razones del narcotráfico, de la minería criminal, u otros simplemente porque mantienen una presencia territorial y así lo deciden. Y eso, bien lo explicaba el mismo senador Cepeda, es una constante en la forma como opera la criminalidad en Colombia. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuando los disidentes son personas que uno sabe que formaban parte de los cuadros de mando y estructuras determinantes de esa organización. Gentil Duarte no era ningún aparecido. Gentil Duarte era el responsable de toda la organización militar logística del bloque oriental de las FARC. No es ningún señor que de la noche a la mañana cambió de posición. Incluso lo llevaron a La Habana, volvió con actividad. Hay otro que se llama John 40. John 40 vive en Venezuela hace rato. Toda la parte de la Amazonía venezolana manejan todo lo que es la minería y el narcotráfico. Era el gran aporte y soporte de la capacidad logística de las FARC en esa zona. Entonces, sí llama la atención que sean ese tipo de personas los disidentes. Cuando se ve a distancia lo de Tumaco, yo ya lo hago es por memoria, por haber conocido todos estos temas en detalle, pero hay una situación de enorme confusión ahí sobre quién es disidencia, quién no es disidencia, cuáles son los que tienen nexos con las FARC, quién maneja la comunidad de campesinos está afiliada a las FARC, está afiliada a las disidencias, está afiliada a nuevas organizaciones. Eso es un tema delicado. En su momento, por allá para el año 2014, se sabía que había dos decisiones que se tomaron. Uno, guardar las armas, enterrarlas, encaletarlas. Y la otra, desprender estructuras que formaban parte de la estructura armada para que de una u otra manera ejercieran el papel de retaguardia, si se quiere. ¿Cuál es mi recomendación? Transparencia. Mire, yo no creo que sea un problema si se hablara de frente y se dice, mire, el plan es este, la gente que había es esta, y que incluso las mismas FARC puedan denunciar cuáles son los campamentos estimados, cuáles son los que realmente quedaron por fuera, cómo promover acciones contra estas personas de modo que el país sienta esa tranquilidad. Pero lo que no puede ser es quedarnos con esta sensación de que lo que hay es una confusión, porque eso va minando la confianza para que el proceso de paz tenga un problema de legitimidad complejo por todo lo que pasó en materia política. Yo no quiero elaborar sobre eso hoy, pero ahí hay un reto. Pues imagínense en esta confusión donde todos los días sale información que de una u otra manera no es consistente con nada de lo que se dice. Pero son o no la retaguardia de las FARC. Yo creo que mire la complejidad. ¿Usted cree que sí? Creo que hay unos que están realmente disidentes dedicados a su negocio criminal y creo que hay otros que tienen una conexidad con estructuras de las FARC. ¿Cuáles, doctor? doctor Eso es lo que hay que Pinzón? entrar a ¿Por qué analizar. no precisa eso? No, mire, le acabo de hacer una descripción muy juiciosa de quién es Gentil Duarte, de quién es John 40. Iván, usted sabe quiénes son esas personas y creo que eso es importante. ¿Sabe para qué? Para bien de Colombia, para bien de la misma paz. Eso es lo que, hay que decir las cosas como son. Eso es lo que es necesario dilucidar aquí. Si lo que se quiere es que el proceso de paz fracase. No, que sea exitoso por el bien de Colombia. Si se quiere que fracase y si se quiere que esto vuelva a ser, porque de todas maneras hasta los más acérrimos críticos del proceso de paz tienen que reconocer que algo ha cambiado en el país, ¿no? O a todas estas, digamos, las voladuras de oleoductos, el desplazamiento forzado, la implantación de minas personales, si en eso no reconocen que hay un descenso histórico en los índices de la violencia, pues realmente esta discusión no tiene una base honesta para hacerse. En segundo lugar, hasta ahora ninguna instancia de las que observa el proceso, y quiero decir, aquí este proceso está siendo observado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ninguna de esas instancias ha aseverado una cosa como la que se está diciendo. Es decir, que las FARC hubiesen tenido un plan para dejar una gente en la retaguardia y mediante ese plan tener una especie de solución o salida aleatoria con relación a lo que está ocurriendo. Eso hasta ahora es una simple y llana especulación. No es y así tan hay que decírselo a la gente. No es esos son conjeturas. Y voy a tomar los dos ejemplos que usted ha señalado, el señor Gentil Duarte. Primero, no es cierto que esta sea la primera vez que personas que ocuparon un mando en una organización que se sometió a la justicia o que hizo un acuerdo de paz estén en una disidencia. Sí, esa ha sido la historia desde los bandoleros de la época de los 50 y 60. Desde Tiro Fijo. Es decir, de todas las historias, es la que más hemos visto en el país. Es una historia totalmente conocida. En segundo lugar, el señor Gentil Duarte, ¿qué hace y qué dice? Lo que dice el señor Gentil Duarte es que él sí representa la línea. Bueno, es el discurso que se le ha podido escuchar. Él sí representa la línea fundadora de las FARC. A diferencia de los señores que estuvieron en La Habana
entregándole al gobierno un proceso de paz en el cual él dice, él no estuvo de acuerdo desde el comienzo. Entonces, por lo menos, y esto sí ya no es una especulación, ahí tenemos una diferencia a todas luces muy clara entre el señor que está en la disidencia y los señores que están en el proceso de paz. Y el segundo ejemplo, el ejemplo de Tumaco. En Tumaco, si usted alcanzó a percibir las últimas noticias y lo último que ha acontecido, una disidencia o unos señores mataron a unos excombatientes de las FARC. No me acuerdo en qué lugar exactamente. Charco. O sea, en Charco. Bueno, perfecto. Ahí hay una situación que es a mi modo de ver clara. Entonces, yo digo, en esto hay que ser muy cuidadosos, porque si realmente lo que se quiere es que el proceso salga adelante, en esto hay que tener rigor. Especulaciones se pueden hacer Mucha todas las que quieran. transparencia, doctor Sí, Iván, igual, mucha y transparencia. transparencia Eso es también, vital, por eso es supuesto. vital, Pero es y por el bien del país que así sea. Ojalá Transparencia. pudiera haber transparencia y rigor. Sí. A ver, Salud. Eso es lo que pide Pidizones, es decir, estamos como siempre. Si uno dice algo es porque quiere volver, que quiere la guerra. Es decir, he dicho hace un momento, y somos muchos los que decimos, en las FARC en un 70% están cumpliendo. Una cosa es que uno esté de acuerdo o no con un proceso de paz que equipara criminales con un Estado. Eso es distinto. Pero negar que las FARC están cumpliendo sería decir una mentira, porque en un 70% están cumpliendo. En algunas zonas, yo coincido plenamente con el doctor Pizón, en algunas zonas del país yo creo que las FARC, que la disidencia es una retaguardia de las FARC. En algunas zonas sigue existiendo algún hilo, sigue existiendo, como por ejemplo la del Gentil. Hay otras que no, que ellos ya caminan por libre, aunque sigan diciendo que son FARC-EP, como las autodefensas decían Se gaitanistas. fueron por su negocio. Se fueron. Pero es que hay una cosa del narcotráfico que a mí me encanta que el senador Cepeda le preocupe, porque durante los 4 años de La Habana no les preocupó a nadie. Y lo que hicieron fue levantar todas las maneras de combatirlo y se triplicó la superficie. Y eso no es gratis, porque es que debería pagar, el gobierno debería pagar, Santos debería pagar lo que va a costar volver a lo que estábamos antes. Es decir, se triplicó la superficie cultivada. Pero es que esa es otra de las razones por las cuales no había que negociar con una banda que finalmente, entonces son tan políticos que se vuelven todos al narcotráfico, esos son tan políticos que en cuanto usted no le da una cosa se vuelven a delinquir, esa es la política que era, un grupo político con armas. Entonces, eso es otra de las razones por las cuales muchos pensábamos que no se podía equiparar, pero ya a un Estado con unos criminales, pero ya está ahí. Entonces, ¿ahora qué pasa con el narcotráfico? Pues es un problema que no se va a solucionar. Es imposible. Primero, porque no se va a erradicar. Segundo, porque hay unas asociaciones que el senador Cepeda conoce perfectamente, por ejemplo, ASCAMCAT. ASCAMCAT es una correa de transmisión de las FARC en muchas regiones del país, aunque no les guste, aunque les fastidie. Como SISCA es del ELN, aunque no les guste, y si tú discutes con ellos, te echan a la guerrilla encima. Entonces, ASCAMCAT y SISCA y otras organizaciones sociales tienen vínculos con las FARC. Entonces, la FARC tendría, si queremos transparencia, decir, pues sí, ellos son míos, ellos han trabajado para nosotros y son los que están armando muchos conflictos sociales. Pero ¿qué pasa? Que mientras tú tengas la minería ilegal salvaje, que es el problema social más grande que tiene Colombia para mí de cara al futuro. La minería ilegal ya no es un problema solamente medioambiental, es un problema social, para mí ya se le ha escapado de las manos a este gobierno. Y tengas el problema social del narcotráfico, si tú tienes narcotráfico, tienes minería ilegal, tú necesitas un grupo armado. Necesitas un grupo armado. Esto no tiene vuelta de hoja. Tú necesitas un grupo armado que proteja a los que vienen a comprar la hoja de coca y que proteja a los que vienen a los que sacan el oro. Y tienes una corrupción salvaje. Entonces, esa combinación, por eso, Otoniel fue del EPL, fue del ELN, dicen que fue de la FARC, yo eso no lo he confirmado, pero fue del EPL, fue guerrillero, por eso no lo cogen porque es de monte, fue guerrillero, después fue paramilitar y ahora pues el mismo Don Derna. Porque esos grupos no tienen una estructura política, porque eso es falso. Hay unos pocos que la tienen, el resto es un medio de vida, los reclutan a la fuerza, Sí, entonces si pudiéramos intervenir. Y sobre eso, pero yo sí estoy quisiera. tratando de escucharlos, no. aprovechando que uno están peleando, me gusta que puedan Y hablar. están Todos han muy tenido pausados. su espacio. Yo A quisiera ver, doctor Lara. me parece que ese llamado a la sinceridad es muy importante, porque uno se observa, por ejemplo, que muchas de estas asociaciones son en realidad fronting o fachadas de las FARC en su ejercicio político y en su ejercicio de manipulación, por ejemplo, de comunidades vinculadas a actividades de cultivo de hoja de coca. Y lo que a mí más me inquieta es uno de los temas que hemos querido resaltar en este debate, por ejemplo, de la reforma electoral o reforma política, es que se les quiere otorgar a todas estas asociaciones la posibilidad de montar partidos de garaje. Entonces, si usted completa el escenario de protesta social, a la cual no solamente se le da la posibilidad de tener asociaciones, sino ahora partidos políticos regionales,
con financiación estatal, con acceso a medios, con todos los beneficios del estatuto de la oposición, que crean verdaderos enclaves en donde ya no se necesitan de los partidos nacionales, sino que obedecen a una lógica propia en el otorgamiento de avales, pues todo esto va, digamos que agudizando la naturaleza de la protesta social. Y ese es uno de los puntos que más hemos resaltado en esta reforma electoral, y es qué tipo de partidos o para qué sirven estos partidos de garaje que llaman movimientos de afiliados, para crear una operación avispa de partidos ligados a las FARC o al ELN, que en últimas va a descuadernar aún más la articulación del poder político de este país. Yo creo que esas son preguntas, y sería bueno que eso se sincerara, que se sinceraran las FARC y se sinceraran también quienes defienden, por ejemplo, este tipo de reformas que nos van a costar muchísimo más adelante. A ver, doctor Mire, Cepeda. es a mi modo de ver. Bueno, primero que vuelvo al asunto. Aquí no hay ninguna evidencia que se haya presentado en este debate de semejante afirmación de que hay disidencias que son la retaguardia. Pediría que eso se precise con nombre y ubicación concreta, y si es así, que se entregue por favor a la Fiscalía y a la misión que está verificando el proceso, por favor, informaciones tan graves como esas. En segundo lugar, no, en La Habana por supuesto que no se ignoró el problema del narcotráfico. Si hay 2 puntos del acuerdo dedicados a ese tema explícitamente, que es lo que no gusta, precisamente el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito y también el problema de la reforma rural integral. Es que ese es el problema. Resulta ahora que hay 400.000 campesinos que siembran coca en Colombia. ¿Todos son de las FARC? Pregunto. ¿Todos son del ELN? Y las asociaciones que han creado ahora de la noche a la mañana resultan ser brazos de esas organizaciones. No, aquí tenemos un problema social enorme. Y es que hay poblaciones en Colombia que viven en el 87% de la pobreza. Ese es el problema de fondo. A mi modo de ver, es terriblemente irresponsable señalar a estas organizaciones que tienen vocería de esos campesinos de ser, digamos, estar ligadas a la violencia, porque esa es la gente que está matando en Colombia. No sé si ustedes han percibido que en Colombia están matando cada 2 días o cada día un líder social que precisamente pertenece a esas organizaciones. A mi modo de ver, ese tipo de señalamientos son totalmente inadmisibles. Porque es la gente que están matando en las zonas del país. Pero Iván, entonces, eso es como... Pero un momento y ¿De termino. Ascancati de Cisca? Simplemente un puntico. Cisca? Sí, también. Eso es como... Claro que han matado gente de Ascancati y de Cisca. Pero bueno, vuelvo al punto siguiente. Porque no discutimos más bien si esta carrera loca de erradicación, de aspersión de los cultivos, de seguirle metiendo todos los esfuerzos y los costos a una política que está totalmente fracasada, es lo que nos ha traído hasta ahora? Porque ese, repito, es el problema de fondo. En Colombia tenemos narcotráfico hace 4 décadas. En Tumaco tenemos narcotráfico hace 3 décadas. En la segunda ciudad del país existe una estructura que se llama la Oficina de Envigado, por si alguien no se ha dado cuenta, que controla, digamos, muy importantes sectores y territorios de la ciudad. Bueno, ¿cómo es posible que en un país que haya semejantes fenómenos la discusión siga siendo si hay o no cumplimiento de un acuerdo con relación a un problema que tiene de semejante dimensión social como la que tiene el del narcotráfico? Ese es para mí el asunto de fondo. Senador, si me permite comentar algunos temas. Lo primero, yo soy la primera persona, y lo digo que como presidente lo haré, de llevar el desarrollo de las zonas más marginales del país, pero sin pedirle permiso a nadie. Sin pedirle permiso, mucho menos a una organización armada, mucho menos a personas vinculadas a actividades de narcotráfico y criminalidad. Esas zonas necesitan desarrollo. La única forma que esas zonas realmente salgan de la actividad del narcotráfico es que tengan alternativas reales, tengan las posibilidades de tener unas vías terciarias que pueden hacer los ingenieros militares, que puedan tener unos proyectos productivos que realmente garanticen la compra y cosecha, como ocurre con la coca. Uno cuando estaba en esas zonas entiende eso muy rápido. Pero eso es lo que dice, perdóname, doctor Pinzón, eso es lo que dice el acuerdo de paz de la ONU. Fíjese que no, porque el acuerdo lo que dice es que hay que ir a pedirle permiso a las FARC y hay que terminar en una negociación con... Eso es como negociar básicamente con los ratones cómo manejar el queso. Y eso es lo que no funciona bien y por eso entramos en este círculo vicioso. Yo le quiero recordar, siendo yo ministro en el año 2012 y 2013, tuvimos las cifras más bajas de narcotráfico en términos de producción de coca y cocaína en la historia del país. Y eso funcionó muy bien. Pero si usted se acuerda, porque usted fue al Catatumbo, allá hicieron un paro
y usted fue con, creo que el presidente Samper y creo que otras personas, y concedieron una cosa por autoridad del gobierno, cosa a la que yo me opuse, por supuesto. Perdóname, eso sí no es cierto. Bueno, no Nosotros sé. no estábamos representando al gobierno en eso. Usted iba de Perdóname. observador, digamos. No, yo iba de garante De a garante. ese proceso. Magnífico. Digamos, Y me ¿a parece usted le justa la parece, puede aclaración. parecer que eso es un asunto que es prácticamente como una la prolongación del aclaración. gobierno, pero no es así. Yo Justa no la he aclaración. negociado Lo único nada cierto a es nombre que del ahí gobierno colombiano. se concedió totalmente el hecho de que no se radicara más en el Catatumbo bajo ninguna modalidad. Y se le dieron la plata a los campesinos. Por supuesto, los del Guaviare aprendieron, los del Putumayo también, los de Nariño, en la misma zona del Chocó, en la misma zona del Nudo de Paramillo, en la zona del Bajo Cauca, y de pronto hoy Colombia inundada. Luego se toma la decisión de suspender el tema de la aspersión, bien debatida, bien debatible, etcétera. Pero lo único cierto es que nos quedamos sin ninguna herramienta para afrontar esto. La herramienta está supuestamente hoy basada en los acuerdos, donde en los acuerdos lo que se dice es: confiemos en que esta gente va a erradicar de manera voluntaria y confiemos en que esto va a resultar. Pues resulta que esto ha creado un Pero ¿cómo que terrible sin deterioro. ninguna herramienta, Y hago doctor notar esto, Pinzón? hago notar esto. Mire, hoy recorriendo Colombia, y usted sabe que conozco el país porque me tocó andarlo, usted también. Yo de pronto lo he andado más que otros por las funciones que me ha tocado, tal vez menos que Salud, que ha estado en unas esquinas donde nadie más ha ido. Pero hay que decirlo muy francamente, hoy no hay pueblo de Colombia, no hay barrio popular de Colombia donde el tema del microtráfico, consumo de drogas y pandillas no sea el tema más importante. Como presidente de Colombia, yo creo que ese es uno de los grandes temas que va a tener uno que asumir y afrontar, de cómo manejar toda esta situación. Entonces, todo esto está conectado. Hay que tener mucha claridad en que sería muy positivo, y lo digo de verdad, encontrar un modelo de zanahoria. Es decir, las zonas necesitan alternativas, pero de garrote, que garantice que los narcotraficantes no pueden abusar de los ciudadanos, Aquí de solo hay esa garrote, pobreza, y doctor poder Pinzón. actuar. Eso Mire, es necesario. Pero mira, usted vio sí. que en Tumaco murieron hace unas semanas 6 Lo o vi 7 y vi la campesinos, confusión Pero ¿quién? absoluta. decenas de Mire, muertos. bajo el tiempo en que yo lideré el Ministerio de Defensa, nunca vi tal desorden, tal ausencia de claridad, tal falta de apoyo a toda la situación. Y mire lo curioso, Iván, mire lo curioso. Si todo esto estuviera bien, le aseguro que yo, que sí trabajé por eso toda la vida, en defensa del Estado colombiano, lo que se trataba era que un acuerdo de paz debía dejar contento a todo el mundo sobre la base de que se iba a implementar para maximizar las cosas de bien del país. ¿Qué nos va a tocar a los que estamos hacia el futuro? Asegurarnos que el país no vuelve atrás. Y yo le digo, yo no quiero ver eso. Quizá más que nadie. ¿Usted respetaría los acuerdos de paz? Mire, hombre, yo quiero que esos acuerdos se den, pero se den con No, transparencia, no que se se den diga porque la ya verdad. están. Le pregunto si usted los va a implementar. A ver, Yo los voy a implementar, pero habrá que modificar las cosas que sean necesarias. Y A sin ver, que Salud. la implementación se Sí, vuelva un y sobre todo, ventajismo que haya electoral como pasa transparencia. con algunas normas pero- ahorita. Y yo creo que deberíamos hablar hoy de la JEP, porque ese es un no, tema... pero la de- JEP es pero- otro debate pero- porque pero- imagínese, pero- Es otro aprovechar tema. los últimos minutos. Si es que todos los días. echar para atrás el proceso es imposible, aunque no esté quiere en hacer desacuerdo. eso. No, no es que quieras o no, es que ya es imposible. Entonces, ya ese discurso malo, bueno, no, es que eso es absurdo. Lo que hay que hacer es ver qué se hace con lo que hay, con lo que hay en estos momentos. A mí no me gusta nada, pero hay que aguantárselo. ¿Entiendes? Yo pensar que el paisa no va a pagar ni un día de cárcel y que yo pensé que se había ido a un curso para aprender a cultivar lechugas, que es el castigo que va a tener. Cultive 1 hectárea de lechugas. Ese va a ser el castigo del paisa por los innumerables crímenes que ha cometido y que sigue cometiendo. Pero bueno, fuera de eso, lo que te digo, ¿cuál es el problema del proceso de paz? La FARC dijeron en qué han cumplido, en que han entregado armas en un porcentaje alto y que no están matando un 70% de ellos. En eso han cumplido, pero no han cumplido lo demás. Siguen de una arrogancia impresionante. Lo único que hacen es provocar todo el día. No aceptan sus crímenes. ¿Qué tal Santrich diciendo que es que era un comunista? Es decir, no aceptan nada. Pero es que además ellos tienen que colaborar para sustituir los cultivos de coca. Y no están colaborando porque resulta que en esas partes ya no están ellos y ya no mandan ellos. Y no van a colaborar en nada. Y además echan la culpa a los demás. Cuando todos sabíamos, porque no hay que ser salvo que seas de Marte, todos sabíamos que era imposible cumplir lo que se estaba firmando en La Habana, porque esos territorios no va a llegar el desarrollo en muchísimo tiempo, pero si en Bogotá, por Dios, tardan 9 años en hacer una obra, si no han conseguido hacer las obras de las zonas veredales, por Dios, ¿quién se va a tragar el cuento de que ahora vamos a hacer carreteras por todo el país, terciarias, secundarias, cuartiarias, o lo que se invente Santos, que ya no serán 4G, sino 5G, porque lo que hace sí es muy bonito, le cambia el nombre, de 3G hemos pasado a 4G sin haber hecho el 3G. Entonces, vamos a sincerarnos, mientras haya narcotráfico va a haber grupos armados. Entonces no nos creamos el cuento de que el ELN
es político. ¿Cuál político? El ELN es una banda criminal. Otra cosa es que haya gente que quiera negociar de tú a tú con ellos. Y lo estamos demostrando. Son criminales y están en las zonas donde tienen riqueza. Nos quedan, No nos más. quedan 2 muy minutitos. Y muy inquietante en ese mismo sentido. Mira, hoy hay un informe del diario El Colombiano sobre la ejecución de los recursos de las vías terciarias. Y lo que uno lee en este artículo, pues todavía yo creo que falta mucha agua debajo del puente, es que le están asignando recursos a las juntas de acción comunal para ejecutar yo no sé qué cosas. Es decir, la implementación de estos acuerdos, para lo cual se destinó en el Congreso de la República unos recursos para vías terciarias, que es algo que piden mucho en las zonas más remotas, pues pareciera que ya se está volviendo a las viejas prácticas políticas que existían antes en el manejo de la infraestructura, y es convertir eso en una verdadera mermelada. Y vidas remotas Bueno, en pero Cundinamarca. En las Entonces, juntas de acción comunal, el problema no son las 900 disidencias, sino millones. la corruptela que tiene corroído a este país. Así es, y eso Es es decir, que actuar. entonces, Sin el problema no es corrupción, que estamos en la misma página. el problema es que seguimos en el mismo modelo. Mire, doctor Pinzón, no zanahoria y garrote. Aquí lo único que ha habido es garrote. Y zanahoria también. Aquí Y es necesaria la ninguna zanahoria, zanahoria. pero- pero Esos lo de campesinos, Tumaco esos es- campesinos viven en la miseria. Lo de Tumaco, Tumaco es una inquietante. ciudad en la cual hay días Los en los conozco, cuales Iván, no hay y los ni agua delincuentes ni se luz. aprovechan de eso. La mayor parte Que nadie de los los protege. jóvenes de esa población tiene que irse al narcotráfico, que es lo único que funciona en Es Tumaco. la Mire, población donde que se hay pone de actividad Policarpa, económica, que la es gente en del el narcotráfico. Piedemonte, Y aquí doy hasta un Tumaco, consejo. que es el río Con las Mira. vías terciarias, si las hiciéramos con los ingenieros militares, menos corrupción, se hacen las obras y además hay presencia y seguridad que protege al líder. Pero como A mí han politizado me gusta tanto. con las juntas. A mí me gusta con las juntas. Para que sepa, no se vaya remotamente. Vaya con Dinamarca. Las únicas que se han hecho es cuando los vecinos Bueno, y las juntas juntas y se han juntado municipios. para hacerlo, porque los demás son Primer ladrones. punto en el que Ojo, estoy de ojo, acuerdo. pero hay, ojo, No, hay se un vea, asunto. se vea. Las Senador, juntas, de acuerdo con usted. en senador, muchas le digo, regiones, si no hubiera Listo. corrupción, la FARC no hubieran aguantado 50 años en este país. Corrupción y esta geografía. claro. Pero no han aguantado 50 años porque tengan ideas, sino por la corrupción y la geografía. Ahora van a Simple- tener que defenderlas si es que Simplemente las tienen en la arena política. me quedó una duda y tengo 30 segundos. Dijo Salud que el paisa sigue delinquiendo. Ah, no, vamos, te lo aseguro. Lo confirmo, lo digo. Cepeda Y- dice y algo como de eso. dicen, No, pero Está no, es delineando. que es sea valiente esas- y que esas son acepte un careo, que acepte especulaciones. un careo. Para No es eso hay, especulación, para eso no es hay un especulación. sistema de justicia que todavía no ha comenzado. Es decir, a mi modo de ver, Pero ¿quién se va a creer? es muy interesante los Una vaticinios lechuga que más se de hacen condena. sobre algo que no existe todavía. No, es cierto. Vamos es a ver. cierto, lo digo. Ahora, si el fuera tan- paisa que me desmienta es un criminal de 7 Si suelas. la JEP Sigue fuera tan matando. absolutamente, Pues mire, yo- digamos, inofensiva, Sigue- ¿por qué tanta yo he discusión sobre escuchado, eso? no lo puedo probar, por supuesto, pero en el departamento del Huila se habla de extorsiones y amenazas por parte del señor Paisa desde el Pato. Entonces, si Miravalle es la región del Pato, y eso es del otro lado de Neiva. Exactamente. Se habla mucho de eso y amenazas contra personas precisas, y eso se está investigando. No puedo probarlo, yo creo que esas investigaciones No lo deben puedes concluir, investigar. pero no no me se extraña, ha cometido dilucide. tantos delitos, lleva un prontuario criminal tal, el sabe hacer señor otra cosa. Paisa, pues yo creo que pues es su modus vivendi, ¿no? A los 4, mil gracias por esta conversación de hoy. Un abrazo para los 4. Esta es la W. Vamos hasta las 3 de la tarde.